¡Oh, y a su nombre! Por eso, como decían los hermanos, no es casualidad que usted esté en este lugar. Aleluya, sino que Dios le conoce, hermano. Y Él lo ha traído, se ha venido a probar a ver lo que acontece. Aleluya, métase con Dios en esta noche. Aleluya, alabado sea la gloria del Señor. No podemos venir como espectadores a la iglesia a ver qué acontece, a ver qué sucede. Todo lo que estamos aquí, necesitamos del Dios vivo, necesitamos del Dios viviente, necesitamos del Dios del cielo. Alabado sea la gloria del Señor. Si estamos aquí, aleluya, porque en el mundo no hemos encontrado nada, pero cuando llegamos a Cristo lo hemos encontrado todo, lo hemos encontrado todo. Hoy todo lo tenemos en abundancia, hoy todo lo tenemos en abundancia, por la gracia y misericordia del Dios vivo. Y a su nombre. ¡Qué silencio! Aleluya. Bendito sea Cristo, hermano. Alaba al Señor en esta noche. Aleluya, alabado sea Cristo. Que la iglesia está en victoria, hermano. Y a su nombre. Hay poder en esta noche. Aleluya, habla su Biblia, llena el libro de Nehemías en esta noche, hermano. Aleluya. Bendito sea el Señor. Podemos sentir guerra, levantamiento, hermano. Aleluya. Pero de algo la iglesia está segura, que el Dios que le servimos, aleluya, Él sabe entregar victoria a su pueblo. Él sabe entregar victoria a su iglesia. Aunque el enemigo se levante, hermano, aleluya, por un camino vino, pero por 7 se va a ir en el nombre de Jesús, en el nombre de Jehová. Y a su nombre. Libro de Nehemías, capítulo 2. Aleluya, el libro de Nehemías capítulo 2, hermano, todos tenemos. Compartimos el verso 4. Aleluya. Hay poder en esta noche, hermano, aleluya. Libro de Nehemías capítulo 2, versículo 4. Aleluya, todos tenemos, compartimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Dice la palabra, me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Amén. Repetimos. Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Amén, a la palabra del Señor. Aleluya. Puede tomar su asiento, pero no se siente encima de la alabanza, hermano. Aleluya. Siga alabando, siga glorificando en esta noche, que Dios está hablando, hermano, en nuestras vidas, que Dios va a seguir hablando en nuestras vidas. Alabado sea la gloria del Señor y a su nombre. Entonces, aleluya, oré al Dios del cielo. Alabado sea la gloria del Señor y a su nombre. Hermano, y la palabra habla, hermano, aleluya, lo que estaba aconteciendo en aquel tiempo. Aleluya, ya en el tiempo de Nehemías, hermano, aleluya. Un varón que era un copero del rey, dice la palabra, hermano, aleluya, pero sobre todo eso era un varón que amaba a Dios. Era un varón que, aleluya, era celoso por las cosas santas. Era un varón, hermano, que se dolía cuando, hermano, ese hermano le dio la noticia de aquel mal que estaba atravesando el pueblo. Aleluya. Y a su nombre. Dice que cuando fue un hermano a visitar allí a Nehemías, él le preguntó por los hermanos que habían quedado allí de la cautividad. Aleluya, alabado sea el Señor. Y aquel varón comenzó a decirle a Nehemías, mirá Nehemías, aquel pueblo está en gran mal, en mal al frente, aleluya. Nehemías, los muros están derribados, las puertas están quemadas por el fuego. Alabado sea la gloria del Señor y a su nombre. Pero como aquel varón, hermano, amaba a Dios, aleluya, y amaba las cosas santas, hermano, aleluya, podía sentir un dolor en su corazón al saber y al enterarse el estado de aquel pueblo. Aleluya, alabado sea el Señor, aleluya. Quizá Nehemías, hermano, podía quedarse tranquilo porque él estaba, hermano, sirviendo al rey. Era un copero, no necesitaba necesidad de nada. Podía quedarse tranquilo, hermano, aleluya, y a su nombre. Pero había algo en el corazón de Nehemías, aleluya, alabado sea el Señor, y era que amaba a Dios, hermano. Hoy llamando arriba Candalaya,
Había algo en el corazón de Nehemías que no podía estar tranquilo al saber lo que estaba pasando, al saber lo que estaba aconteciendo. Oh Jehová, aleluya. Y a su nombre dice que este varón se postró, ayunó y comenzó a orar al Dios del cielo. Aleluya, comenzó, hermano, aleluya, a pedir misericordia. Comenzó a decirle, Señor, aleluya, que haga tu voluntad. Quiero ir allí a ver cómo está el pueblo. Quiero ir a edificar los muros. Quiero ir a arreglar las puertas, Señor amado. Alabado sea la gloria del Señor y a su nombre. Dice que cuando este varón se presentó delante del rey, hermano, su rostro estaba triste. Aleluya, y el rey nunca lo había visto a este hombre de esta manera. Quizás en la vida de Nehemías siempre había gozo, había alegría, aleluya. Pero cuando llegó esa noticia, hermano, aleluya, trajo dolor a su corazón. Trajo quebrantamiento a su corazón. Aleluya, y a su nombre. Hermano, y comenzó a decirle allí al rey, a comentarle, hermano, lo que estaba aconteciendo. Aleluya, y a su nombre, hermano, aleluya. Y él propuso en su corazón a ir a construir los muros, a ir, hermano, a arreglar las puertas. Así que, hermano, estaban los muros derribados, las puertas quemadas por el fuego. Hermano, quizá cuando esos muros estaban, hermano, bien, las puertas estaban bien, había un límite, el enemigo no podía entrar, el enemigo no podía llegar. Pero imagínese usted los muros caídos, las puertas quemadas, hermano, aleluya. El enemigo entraba y salía como quería. Aleluya, y a su nombre. Y allá estaba el pueblo en gran mal, en gran afrenta, hermano, aleluya. El enemigo hacía estrago con el pueblo. El enemigo se reía del pueblo. El enemigo se burlaba del pueblo. Y a su nombre. Pero allí se levantó un varón de Dios, hermano, dispuesto a servirle, dispuesto a ir a trabajar en la obra, dispuesto a ir a servirle a Dios. Ey, Shamay, arriba canta. Ey, Shoreya, Sama, arriba canta. ¿Será que en esta noche habrá algún Nehemías en este lugar? ¿Será que habrá algún Nehemías en esta noche? Que esté dispuesto a servirle a Dios, que esté dispuesto a trabajar para Dios, que esté dispuesto a servirle de todo corazón. Y a su nombre, aleluya. Y allí comenzó, hermano, a hablar con el rey y a comentarle sobre el asunto. Y pidiendo permiso, el rey le dio permiso, aleluya, y a su nombre. Sino que también, hermano, aleluya, le dio así carta para que a Nehemías le dieran la madera para enmaderar las puertas. Le dio carta para que le abran paso a Nehemías. Alabado sea el Señor. Pero ahí ya no era el rey, hermano, aleluya. Ahí era Jehová que estaba abriendo camino. Ahí era Jehová que estaba, hermano, abriendo puertas. Ahí era Jehová, aleluya, que estaba proveyendo. Y a su nombre. Y llegó Nehemías allí, hermano, a la ciudad, al pueblo. Y salió a recorrer, dice la palabra, hermano, aleluya. Y comenzó a ver todo derribado, todo destruido, las puertas quemadas, los muros derribados, el pueblo en gran mal, en gran afrenta. Aleluya, alabado sea el Señor. Pero él tenía algo firme en su corazón, que aunque le costara, él iba a ir dispuesto, hermano, a levantar los muros, a enmaderar las puertas. Alabado sea el Señor. Quizá Nehemías sabía que no iba a ser fácil, que el enemigo se iba a poner, pero él seguía confiando en el Señor, hermano. Aleluya, alabado sea el Señor. Él seguía confiando en aquel Dios que le abrió las puertas, aquel Dios que le proveyó los materiales, la madera, que le abrió paso. Aleluya, alabado sea el Señor, hermano, y a su nombre. Y cuando Nehemías llegó, allí estaba también Tobías, estaba también, hermano, Gesén el árabe. Aleluya, alabado sea el Señor, queriéndose oponer a la obra, queriéndose levantar al trabajo que Nehemías iba a hacer. Aleluya, allí estaba el pueblo afligido, pero había uno que estaba dispuesto y que reanimó al pueblo, que le dijo al pueblo: no podemos estar en gran mal, no podemos quedarnos de la misma manera.
Aleluya, y a su nombre. Él le dijo, aleluya, vosotros veis el mal en que estamos y que Jerusalén está desierta y que sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Aleluya, y a su nombre. Hermano, un varón que estaba dispuesto a ir a servirle a Dios. Aleluya, aunque el enemigo, hermano, allí se quería oponer, se quería levantar, hermano, aún queriendo amedrentar a Nehemías al pueblo, aleluya, aún le decían, se le permitirá volver, aleluya, alabado sea la gloria del Señor, pero Nehemías seguía confiando en aquel Dios que le había abierto la puerta, en aquel Dios que le había proveído, y a su nombre, y a su nombre. Hermano, y esta palabra tiene que identificar nuestras vidas. Porque muchas veces, hermano, estamos como estaban aquella ciudad, hermano, aleluya. Con los muros caídos, con las puertas quemadas. Aleluya, alabado sea el Señor. Hermano, el enemigo entra cuando quiere. Y a su nombre. Y muchas veces quizás nos preguntamos, hermano, ¿por qué será que hay días que quiero servir a Dios? ¿Por qué será que hay días que quiero meterme? Pero hay días que no quiero saber nada con Dios. Aleluya, y a su nombre. Y muchas veces decimos, pero estoy cansado, lo otro. No es eso. Es que los muros están derribados. Es que está descuidado. Es que ha menguado. Es que ha dejado de velar. Es que ha dejado de buscar a Jehová. Es que ha dejado de buscar el rostro del Señor. Aleluya, por eso los muros muchas veces están derribados. Y a su nombre. De rato, hermano, quiero servirle. De rato quiero, aleluya, predicar, cantar y cuantas cosas. Pero al otro día no quiero saber nada. Aleluya, y a su nombre. Hermano, no tenemos que dar cuenta, hermano, que si nuestra vida está de esa manera es porque, hermano, aleluya, esos muros están derribados. Aleluya, y cuando esos muros, hermano, aleluya, están firmes, el enemigo no puede entrar. ¿Por qué? Porque hay un límite. Cuando esas puertas están cerradas no hay lugar. ¿Por qué? Porque las puertas están cerradas. Y a su nombre. Pero cuando el diablo logra, hermano, derribar los muros, derribar las puertas, entonces ahí estamos en peligro. Aleluya, alabado sea el Señor. Y quizás en esta noche usted ha venido, hermano, con pensamiento, quizás diciendo, hoy es el último culto, hoy ya no quiero estar más, hoy ya no quiero servir más, ya que el pastor no cuenta conmigo. Y a su nombre. Eso, hermano, aleluya, acontece cuando los muros están derribados. Cuando ya no hay ganas de seguir, hermano, no es porque usted esté cansado. Aleluya, es porque usted se ha descuidado. Ha dejado de orar. Ha dejado de buscar el rostro del Señor. Aleluya, alabado sea el Señor. Porque muchas veces venimos sin ganas a la iglesia, hermano. Es porque los muros están derribados. Es porque las puertas están quemadas. Y a su nombre. Hoy voy a ir a la iglesia, pero no voy a alabar. Y a su nombre. Hermano, aleluya, si eso está aconteciendo, estamos en peligro, iglesia. Las puertas están quemadas, el diablo entra, hermano, y puede hacer un caos terrible. Aleluya, y a su nombre. ¿Cuántos años será que nos llevó a construir, hermano, lograr obtener lo que tenemos, hermano, y en un instante lo podemos perder, dándole lugar al enemigo? Aleluya, y a su nombre. Y a su nombre. Hermano, los muros de aquella ciudad estaban derribados. El enemigo podía entrar como él quería, a la hora que él quería, el día que él quería. Alabado sea el Señor, hermano, aleluya. Pero cuando allí llegó Nehemías y comenzó a trabajar, comenzó a ordenar, comenzó, hermano, a reconstruir lo que estaba derribado, entonces el enemigo se levantó. Alabado sea la gloria del Señor. Y a su nombre. Y aún se reían de aquellos hombres que trabajaban. Aleluya, aún se burlaban. Aleluya. Alabado sea el Señor, como muchas veces el diablo se nos ríe en la cara. Como muchas veces el diablo quiere amedrentarnos. Se le permitirá volver, decía el enemigo. Y a su nombre se le permitirá volver.
Y a su nombre. Aún todavía decías, aleluya, si una zorra pasa por arriba de ese muro, lo va a derribar. Aleluya, y a su nombre. Pero ellos tenían firme, aleluya. Nehemías tenía firme la palabra. Nehemías tenía firme lo que Dios le había hablado, hermano, aleluya. Alabado sea la gloria del Señor. No era el rey que le estaba abriendo camino, era Dios que le estaba abriendo. Hoy Samaya arriba calla. Hoy a su nombre. ¿Qué hacen estos débiles judíos? Decían los enemigos. Aleluya, y a su nombre. Hermano, y muchas veces el diablo se levanta de esa manera en contra de nuestras vidas. Aleluya, alabado sea el Señor. Pero en esta noche, hermano, aleluya, si usted llegó a este lugar, si usted está en este lugar, hermano, comienza a reconstruir los muros. Comienza a enmaderar las puertas. Comienza a levantar lo que está derribado. Comienza a levantar los muros de esta noche. Alabado sea el Señor. El enemigo hizo estrago. El enemigo se burlaba. Pero en esta noche vamos a trabajar. En esta noche vamos a edificar. Y a su nombre, dele gloria en esta noche. ¡Oh, aleluya! La puerta quemada, los muros derribados. Pero había un varón que estaba dispuesto a trabajar. Había un varón que se levantó y dijo, aleluya, voy a reconstruir lo que está derribado. Y a su nombre. Y cuando llegó allí comenzó a ordenar, hermano. Aleluya, y comenzaron a ponerle manos a la obra. Aleluya, ahora lo que estaba en ruina comenzó a edificarse. Ahora lo que estaba en ruina comenzó a levantarse nuevamente. Lo que estaba quemado comenzó a arreglarse. Alabado sea el Señor. Y a su nombre. El enemigo, hermano, se reía, se burlaba. Y quizá por un momento, hermano, quizá detuvo por un momento la obra. Y allí fue cuando el pueblo tomó, hermano, aleluya, precauciones, aleluya. Seguían trabajando, pero ya estaban atentos a las artimañas del enemigo. Aleluya, y a su nombre. Y yo y usted tenemos que entender, hermano, que si le queremos servir a Cristo, que si queremos, hermano, aleluya, seguir a Cristo, aleluya, tenemos que tener bien seguro que levantamiento vamos a tener, que el enemigo se va a oponer. Aleluya, y a su nombre. Hemos conocido gente, hermano, que dice, cada vez que sirvo a Dios, el enemigo se me levanta. Mejor no sirvo más, mejor no voy más a la iglesia. Aleluya, mejor voy un día al mes. Alabado sea el Señor. Y a su nombre. Pero, hermano, tenemos que entender y saber que este camino no es todo color de rosa. Que vamos a trabajar, no vamos a gozar, pero también hay que estar atentos a las artimañas del diablo. Aleluya, ¿por qué? Porque dice la palabra que el enemigo no vino sino que a matar, hurtar y destruir. Aleluya, y algo que el enemigo quiere destruir es la iglesia. Es a usted y es a mí, hermano. Aleluya, quiere vernos por el piso. Alabado sea el Señor, quiere vernos con los muros derribados. Quiere vernos con las puertas quemadas, hermano, aleluya. Quiere que seamos títeres de Él. Él quiere burlarse, Él quiere reírse, Él quiere hacer cuantas cosas con nuestras vidas. Pero, hermanos, si en esta noche tomamos la decisión de trabajar, de levantar los muros, de arreglar las puertas, el enemigo no va a tener arte ni parte. El enemigo no va a tener arte ni parte. En Shaddai arriba, en Dalai Asaba. Oh, puede ser que en esta noche haya llegado con los muros caídos. Puede ser que haya llegado, hermano, sin fuerza, con ganas de dejarlo todo. Puede ser que le ha dicho, Señor, ya no quiero servirte. Señor, ya no quiero servir. Pero será que habrá algún Nehemías en esta noche, en este lugar. Será que habrá algún Nehemías en esta noche, en este lugar. Y Samaya, Samarizalaya.
Que aunque veamos los muros derribados, no nos quedemos quietos. Que aunque veamos que el enemigo está ganando ventaja, no nos quedemos quietos, iglesia. Y a su nombre. Y a su nombre. Hermano, y buscaba el enemigo la forma de poder detener la obra. Como el enemigo también va a buscar la forma de querer detenerlo a usted. De querer que usted ya no siga más en el camino. De querer meter el palo en la rueda para que usted se quede, para que usted se vuelva atrás. Aleluya, y a su nombre. Y a su nombre. El enemigo hacía escarnio, se reía, se burlaba. Aleluya, alabado sea el Señor. A un hermano, aleluya, lo citaban a Nehemías para tener un encuentro, alabado sea el Señor, para acabar con la vida de Nehemías, alabado sea el Señor. Pero Nehemías tenía un Dios, hermano, que desbarataba todo el plan del enemigo, que lo más secreto, Dios le hablaba a Nehemías y le demostraba en qué área el enemigo se estaba levantando. Y tenía mensajero el enemigo. Aleluya, le mandaba así carta a Nehemías. Y Nehemías le volvía a responder. Aleluya, Jehová está conmigo. Alabado sea el Señor. Y ahí de vuelta el mensajero de Tobías a llevarle carta, hermano, aleluya. Pero si le respondía a Nehemías nuevamente, Jehová va a proveer, Jehová va a proveer, Jehová va a proveer, Jehová va a proveer, Jehová está conmigo, Jehová está en el asunto, Jehová va a proveer. Y a su nombre, y a su nombre. Aunque el enemigo se levante, sigue trabajando, iglesia. Y si en esta noche, hermano, ha llegado con los muros derribados, vamos a construir los muros nuevamente en esta noche. Vamos a fortalecernos, vamos a edificar, vamos a enmaderar las puertas. El enemigo no puede seguir ganando ventaja. El enemigo no puede seguir entrando como quiere. Y a su nombre, y a su nombre, hermano, aleluya, alabado sea el Señor. Aleluya, y aún habían así, hermano, querían tener un encuentro con Nehemías. Aleluya, pero como Dios, hermano, había desbaratado el plan del enemigo, Nehemías sabía cuál era el plan que los enemigos tenían para con su vida. Aleluya, alabado sea el Señor y a su nombre, y a su nombre. Hermano, por eso quiero decirle en esta noche, hermano, que si le estamos sirviendo al Señor, vamos a tener levantamiento. Pero no deje caer los muros. No deje que las puertas sean derribadas, iglesia. Aleluya. No deje que el enemigo gane ventaja, hermano, aleluya. No deje que el enemigo vaya adelante, hermano, no. Aleluya, el enemigo tiene que retroceder. El diablo tiene que retroceder. La iglesia tiene que marchar para adelante. ¡Eso vaya! Alaba a Cristo si tiene vida en esta noche. Oh, aleluya, en esta noche vamos a edificar los muros. Vamos a enmaderar la puerta. Aunque el enemigo quizás se te ríe y te dice, se le permitirá volver. Aleluya, alabado sea el Señor. El esfuerzo que Él está haciendo en un día lo saco. Y a su nombre. Porque eso es lo que decía el enemigo. Si una zorra pasara por arriba de los muros, se caen. Aleluya. Y a su nombre. Y quizá el diablo está pensando y buscando la manera. Y dice, un año se esforzó, pero yo en un día lo saco. Aleluya, alabado sea el Señor. Usted siga creyendo a Jehová. Usted siga firme, siga edificando, siga trabajando, siga construyendo, siga, hermano, velando, siga buscando, siga fortaleciéndose. Y a su nombre, y a su nombre, un hombre como yo ha de huir, dijo Nehemías. Aleluya, y a su nombre. Él sabía que Dios le estaba sirviendo. Él sabía cuál era el Dios que estaba con él. Él sabía cuál era el Dios que le estaba sirviendo.
Hubo levantamiento, claro que lo hubo. Hubo oposición, también lo hubo. Pero él decía: Jehová proveerá. Oh, bendito sea la gloria del Señor. Jehová está conmigo. Y a su nombre. Bendito sea el Señor, hermano, aleluya. Solo Dios conoce cómo usted en esta noche ha llegado. Puede ser que los muros estén derribados, las puertas quemadas. Puede ser que ya no había fuerza para avanzar. Puede ser que ya no había ganas de seguir adelante. Puede ser que había ganas de tirar la toalla, de dejarlo todo. Puede ser que el camino se estaba tornando difícil. Pero sea como Nehemías de esta noche y dile: diablo, un hombre como yo ha de huir. Alabados al Señor y a su nombre. Hermano, Dios conoce nuestra vida, nuestra situación, cómo hemos llegado y cómo estamos, hermano. Aleluya, alabado sea el Señor. Quizás dejando de servirle. Aleluya, y quizás, hermano, te estás metiendo, te estás esforzando para volver a servirle. Aleluya, el diablo se va a levantar. El diablo va a querer poner desgano, apocamiento. El diablo va a querer derribar los muros. Pero sigue trabajando. Sigue edificando, sigue levantando lo que estaba en ruina, sigue arreglando esa puerta, hermano, para que el enemigo no entre. Alabado sea el Señor, hermano, aleluya, y a su nombre. Imagínese, hermano, una casa sin puerta. Aleluya. Bendito sea el Señor. No necesitamos mucha ciencia para poder, hermano, identificar eso. Un hogar que no tenga puerta, hermano, corre peligro. Que el enemigo entre, que los ladrones entren, aleluya, y a su nombre, y hagan estrago. Hermano, imagínese nuestras vidas, nuestra casa espiritual, con la puerta quemada, con los muros derribados. Aleluya, alabado sea el Señor. Hasta muchas veces nos damos cuenta, hermano, que ya no somos lo mismo, pero aún así nada nos conmueve a querer edificar los muros. Muchas veces sabemos, hermano, que no estamos igual, que no somos el mismo, aleluya, pero seguimos caminando como que nada acontece. Y a su nombre, sabemos, hermano, que ya no estamos sirviendo como antes. Y a su nombre. Pero nada nos mueve, hermano, a querer edificar, a querer arreglarnos, a querer, hermano, ponernos a cuenta con Dios. Aleluya, alabado sea el Señor. Vemos que el enemigo va ganando ventaja. Vemos que el diablo, hermano, está haciendo estrago. Pero estamos tranquilos, estamos cómodos. Aleluya, alabado sea el Señor. Aleluya, y a su nombre. Pero Nehemías llegó allí para animar al pueblo. Como en esta noche Jehová está aquí para animarla a usted, para animarme a mí, hermano, aleluya. Y a su nombre. En esta noche está el Señor para animar a la iglesia a que siga trabajando.